Muy buenas noches, hermanos. Reciban un caluroso saludo de su amigo el pastor Enrique Hernández. Y vamos a ver hoy un tema, hermanos, muy peculiar. La Biblia lo llama la parábola de las 10 vírgenes. Y pues vamos a entrar. Parábola de las 10 vírgenes. Bueno, muchas iglesias, hermanos, están incurriendo en falsas doctrinas. Hay un pastor que me llama mucho la atención porque decía él, me abruma tanto conocimiento. Y pues la verdad es que ni a siervo llega, y menos a siervo inútil. Y muchos creen estar enseñando, hermanos, pero no estudian, no analizan bien, no leen la Biblia, no checan todo el contexto. Y pues bueno, vamos a darnos cuenta, hermanos, ahorita de a qué me estoy refiriendo. Muchos de estos pastores están incurriendo en falsas doctrinas e incluso en abuso de autoridad espiritual. Como es el pastor, pues es lo que él diga. Y a él no se le puede recriminar, ni se le puede contradecir, ni se le puede decir nada. Aunque nos esté llevando a doctrinas falsas y nos esté alejando realmente del Señor. Muchos hermanos están destrozando doctrinas fundamentales. Doctrinas que son base, hermanos, base para un crecimiento espiritual correcto. Pero muchos, no sé si se den cuenta, o hay muchos que sí se dan cuenta, y tapan a estos pastores que a veces caen en idolatría con sus pastores. Y bueno, estar en este tipo de cuestiones, hermanos, es muy peligroso. Y estás también siendo partícipe de, y te estás contaminando, y indirectamente pues estás contribuyendo al error en que incurre el pastor, al dar estas incorrectas enseñanzas. Bueno, vamos a ver las 10 vírgenes y van a ver de a qué me estoy refiriendo. La iglesia está incurriendo en muchos errores, hermanos, al enseñar esta parábola. Y bueno, y de verdad es alarmante esto, hermanos, porque miren, hay muchos pastores hoy día que ya no les alcanzó el pastorado, el es pastor. Ahora ya son apóstoles. Ahora muchos ya son profetas. Hay una persona por ahí que se hacía llamar el ángel del Apocalipsis. Hay otro que se llama el ángel de la luz del mundo. El ángel del Apocalipsis. Se proclamaba como el ángel del Apocalipsis. Esto yo creo que todos lo sabemos. Oficios, hermanos, que ya no son, ya no se dan. Y es incorrecto, hermanos, contribuir en esto y permitir que personas que ni siquiera llegan a siervos, y mucho menos a inútiles, se estén proclamando como personas que ya no les alcanza el título de pastor. Por lo que se está cometiendo mucho abuso de autoridad espiritual. Pero bueno, esto seguirá ocurriendo, hermanos, seguramente porque no hay una correcta enseñanza, no hay un correcto estudio. Y pues bueno, voy primeramente, antes que otra cosa, me voy a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, del 3, 4 y 5. Ahorita vamos a empezar a ver. Primera de Timoteo 6, 3, 4 y 5. Dice así la escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Y les aseguro, hermanos, que hay muchas personas de esta talla, que solamente causan problemas y contiendas en una iglesia, dada su ignorancia.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, dice la Escritura. Apártate de los tales. Decía yo, ¿verdad? Hay muchos falsos pastores, hermanos, que incluso son protegidos como guaruras en las iglesias por sus congregantes. Y es triste, ¿verdad? Que digan, me abruma tanto conocimiento, cuando ni a inútil llega. Entonces vamos a empezar, hermanos. Dice aquí que no se conforman. Dice, no se conforman. O sea, no se amoldan. No se amoldan a lo que dice la palabra. Ahora ya quieren ser pastores, quieren ser apóstoles, quieren ser ángeles, querubines, profetas. Y bueno, dice Efesios 4:11. Vamos a lo que dice la palabra. Y él mismo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. Estos ya no hay, hermanos, Esto ya no hay, y hay características bien definidas en la Biblia para poderse llamar o autonombrar un apóstol. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Decía yo, estos oficios ya no se dan, pero ahora son apóstoles, profetas, querubines. Y pues bueno, hermanos, el amor, la fidelidad a la palabra trae como consecuencias la bienaventuranza a tu vida y glorifica definitivamente a Dios. Antes de entrar a tema, hermanos, yo quiero hacer una aclaración muy enfático en esta manera. Mateo 24 y 25 no es para la iglesia. Es decir, si se dan cuenta, cuando estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, ¿en dónde estamos? En Mateo 25. Y Mateo 25, hermanos, déjenme decirles, esos pastores que les abruma tanto conocimiento, que no estamos hablando de la iglesia. Para este momento, hermanos, la iglesia ya fue arrebatada. Pero el punto no es el arrebatamiento, el punto es la parábola de las 10 vírgenes. Y estoy diciendo que Mateo 24 y 25, donde se establece la parábola de las 10 vírgenes, no es para la iglesia. Es el primer puntito que quiero dejar muy claro. Porque si no vamos a entrar en contradicciones y vamos a entrar en contradecir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es que está mal porque me está hablando de algo que no es, pero si se fijan, Mateo 25, hermanos, está al final. Está al final ya cuando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no puede ser de ninguna manera la iglesia. Y esos pastores que enseñan esto, hermanos, pues disculpen que les diga, ¿verdad? Que tanto conocimiento que le abruma, pero es incorrecto, porque están enseñando falsas doctrinas. Están incurriendo en falsas enseñanzas. Bueno, entonces, Mateo 24 y 25 no es para la iglesia, hermanos, es para Israel. De hecho, nuestro Señor Jesucristo desde Mateo 13 habla por parábolas. ¿Por qué? En ese tiempo, hermanos, tristemente, los líderes religiosos, los incrédulos, los impíos, el pueblo mismo judío, rechazaron a su Mesías, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús empezó a hablar por parábolas, que es que un juicio de Dios, cumpliéndose la profecía de Isaías 6, 9 y 10. Dice, para que oigan y no entiendan, y para que vean y no comprendan. Esto ocurre desde Mateo 13. Hay un cambio de actitud del reino, ¿verdad? Y se dirige hacia dónde ahora? Hacia los gentiles. Un ministerio encargado a nuestro hermano Pablo, en donde Dios le entrega este encargo, ¿verdad?
De hecho, también, si se fijan, en Mateo 23, hermanos, miren, es que la Biblia no deja lugar a dudas. Si vamos a Mateo 23 y vamos al versículo 37, vean lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿A quién dice? Iglesia, iglesia. Dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Le está a quién hablando, hermanos? A su pueblo, a Israel. No está diciendo la iglesia. Un pueblo, hermanos, que rechazó a Jesús, que rechazó al Mesías. Y dice 23, 38. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Juicio, juicio del Señor. Está la reacción, ¿verdad? Al rechazo de Jesús. Un rechazo constante, hermanos, hiriente. Un rechazo, hermanos, que el pueblo no admitía a nuestro Señor Jesucristo. Y luego vean lo que dice el 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjenme decir, pastores, esto está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Viene Jesús a establecer, ¿qué? Su reino. Un reino milenial que va a tener lugar por 1000 años, dice la Escritura. Y 24:3, vean lo que dice aquí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, los discípulos se le acercaron. Discípulos. Aparte, o sea, solos él y los discípulos. O sea, se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo está solo y los discípulos van y lo abordan. Y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay un versículo, hermanos, que a mí me dio mucho gusto, hermanos, poderlo llevar a hoy enseñanza, porque dice 24:41. Conste que dije, Mateo 24 y 25 no es para la iglesia. Dice el 41, 24:41, Mateo. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y dicen inmediatamente los pastores, arrebatamiento. Esto no es así, hermanos. Es totalmente incorrecto. Y luego aquí hay otro detallito que dice, fin del siglo. Lo leímos en 24:3. Dinos cuándo será señal de todo esto, dice. ¿Cuándo será la señal y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No se refiere, ¿verdad, hermanos? Por supuesto, al fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo, ¿verdad?, a la venida, a su segunda venida. Cuando Él llega, restaura el pueblo de Israel e impone el reino milenial. A eso se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero si se fijan desde el 24, 1 y 2, nos está estableciendo un juicio. Un juicio en el que dice, ¿verdad? Dice, no quedará, dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, nuestro Señor Jesús, les dijo, todo esto que ven, todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Juicio. Juicio contra un pueblo, hermanos, que rechazó constantemente a nuestro Señor Jesucristo, que no quiso nada con su Mesías, que no quiso recibir. Dice, a lo suyo vino y no lo recibieron.
Nosotros somos creación de nuestro Señor, pero no lo recibimos. Y dice, cuando dice el fin del siglo, hermanos, se está refiriendo al fin de este sistema, no al fin del mundo, sino se está refiriendo al fin de este sistema. ¿A cuál? Al fin del gobierno humano. Dice la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas, Daniel 9. Dice que una roca, ¿verdad? Viene, que no es cortada de mano, viene y destruye todo imperio humano, todo gobierno humano. Y viene a dar paso ¿a qué? Al reino de paz y justicia. Al reino de Dios, al establecimiento del reino milenial. Cristo Jesús. Y también a la restauración de Israel como nación. Todo esto, hermanos, sucede en la segunda venida. Sabemos, ¿verdad, hermanos?, que estamos en el periodo de la gracia. Una vez que ocurra el arrebatamiento, inicia las 70 semanas de Daniel, es decir, empieza la tribulación, dividido en dos periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. En el momento que eso termina, hermanos, Cristo que está en las nubes, baja, toca tierra, dice, ¿cuál será la señal del Hijo del Hombre? Hijo del Hombre, título para nuestro Señor Jesucristo, para cuando establece su reino milenial aquí en la tierra. Entonces Jesús está en las nubes, esa es la señal. Él llega hasta las nubes, baja a la tierra y restaura a la nación de Israel y impone el reino milenial. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 1000 años. Este es más o menos el recorrido, ¿verdad?, que la escatología de Dios nos enseña en la Biblia. Termina el gobierno humano, hermanos, y inicia el gobierno bajo el gobierno divino de Dios. Un gobierno, hermanos, humano que está obviamente terriblemente bajo el dominio del anticristo. Así vamos a entrar a Mateo 25. Repito, ¿verdad? No es para la iglesia. Mateo 23, 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. 38. He aquí vuestra casa es dejada y desierta. Esta aclaración también la quiero hacer. Dice Mateo 12, 44. Véanlo, vean qué hermosa, hermanos, es la palabra. Y la palabra no nos deja dudas, nos explica muy bien, nada más que hay que estudiarla correctamente. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Y muchas gentes enseñan, ¿verdad?, que se está refiriendo al corazón del ser humano. Y no voy a decir que no sea esto así, hermanos, pero cuando se refiere casa, como aquí también lo está estableciendo en Mateo, en Mateo 24, cuando se está refiriendo a casa, hermanos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Ellos son la casa. No precisamente al ser humano, sino en muchas iglesias, hermanos, lo enseñan esto como al gentil, que se le da palabra y es barrida la casa, es barrido su corazón, todo es preparado para que entre Cristo Jesús a su corazón. No lo voy a rebatir, hermanos, pero realmente la palabra lo que nos está enseñando en el término casa es Israel. Israel fue preparada, fue barrida, fue adornada para efecto de que entrara Jesús. Pero el pueblo lo rechazó y estoy estableciendo, ¿verdad?, un pueblo que rechazó una y otra vez al Mesías, un pueblo que rechazó una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice casa, hermanos, se está refiriendo realmente a Israel. Se está refiriendo realmente a Israel. Me voy a 24-29 de Mateo. Dice, inmediatamente, vean lo que dice, después de la que, de la tribulación, de aquellos días, dicen, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después de la tribulación, me está hablando de la profecía de Joel. Pero aquí está hablando de que es parcialmente cumplida esta profecía. Una vez que ocurra el arrebatamiento, va a suceder la segunda parte que establece aquí la profecía de Joel. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, es parte complementaria de esta profecía de Joel. Entonces, después de la tribulación de aquellos días. Sabemos, ¿verdad, hermanos? Que Jesús quedó en escombros, ¿verdad? Quedó desolada. Juicio de Dios. Entonces, ¿esto es para quién? Es a Israel. Un pueblo, hermanos, de dura cerviz, un pueblo necio, de duro corazón. Un pueblo idólatra. Un pueblo, hermanos, que no ha querido recibir a su Señor, a su Mesías. Un pueblo, hermanos, que ha rechazado una y otra vez a Jesucristo. Un pueblo, hermanos, que va a atravesar la tribulación y será severamente perseguido. Un pueblo que va a atravesar la tribulación. Dice inmediatamente después de la tribulación, nos dice que lo que va a pasar, o sea, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, profecía de Joel. Eso lo podemos verificar en Joel. 24:30 dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esta señal, hermanos? Jesús llega hasta las nubes. En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es esta señal, hermanos? Jesús hasta las nubes. Jesús hasta las nubes. Dice Apocalipsis 1:7. Vean lo que la Biblia nos aclara, hermanos. Vean si no es hermosa la palabra. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y todos los que lo traspasaron. Vamos a seguir. Esto, hermanos, no es obviamente ya arrebatamiento, ¿verdad? Eso ya ocurrió. Toman 24, 40 y 41 que ya les leí. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán moliendo, dice, en un molino, y la otra será tomada y la otra será dejada. Esto, todas las iglesias lo están enseñando, ¿verdad? Desde hace años, de que es el arrebatamiento. Esto, hermanos, esto no es así. Esto es para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 25 no nos deja lugar a dudas, que esto es así. Y luego dicen en la parábola, por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, dicen, el esposo es Cristo. Las vírgenes son las iglesias, todas. Y hay quienes dicen, 10 vírgenes, totalidad, todas las iglesias. 5, una sí, una no, porque enseñan que 5 se duermen. Y si leemos la parábola, como ahorita lo vamos a hacer, hermanos, todas se durmieron. Todas cabecean y todas se duermen. Pero esto nos está hablando de qué, hermanos? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de la restauración de Israel. Esto no es para la iglesia, habla de la segunda venida del Hijo del Hombre en la siega, en el fin del siglo. Y el Mesías estableciendo su reino, el reino milenial. Me voy a otra vez 29, 40, 41, arrebatamiento, no, ¿verdad? Esto estamos estableciendo, no es así, no es arrebatamiento. Este es otro punto, hermanos, donde los ángeles van a juntar a uno, al pueblo. Esto es otra enseñanza que ya la tengo, ya mañana pasado la subo al internet. Es una enseñanza muy bonita, precisamente en Mateo 24 y 25, donde dice que los ángeles, uno a uno, empiezan a escoger al pueblo de Dios. Pero eso lo dejamos pendiente ahorita. Entonces,
Habla de Jesús en su segunda venida, dice que envía a sus ángeles y estos van a juntar a sus escogidos uno a uno de los 4 puntos de la tierra. 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Cómo los va a juntar? De los 4 vientos, o sea, de los 4 puntos cardinales de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quién lo va a hacer? Los ángeles. Uno a uno. No así el arrebatamiento, que es a una, es llevada a los cielos con Cristo Jesús. Es arrebatada. Es la diferencia con el arrebatamiento. Toda la iglesia es arrebatada a una, en un solo momento, en un solo instante, a las nubes, en el poder del Señor, en el poder de Dios. Entonces, hablamos del establecimiento del reino milenial, cuando la iglesia, hermanos, ya fue arrebatada, más o menos hace 7 años. Antes de la parábola de las vírgenes, hermanos, hay otra cuestión. Hay 3 parábolas establecidas en Mateo 25. Qué curioso, hermanos, porque esa parábola nadie la toca, curiosamente nadie la toca. Desconozco por qué, pero está una parábola antes de Mateo 25 y empieza en el 45, el siervo fiel y prudente. Y termina obviamente en el 51, es la primera parábola. Luego sigue la parábola de las vírgenes y luego inmediatamente sigue la parábola de los talentos. Curiosamente, esta parábola del siervo fiel y prudente, realmente nunca me la habían explicado a mí en la Biblia, en la iglesia. Mateo 24:44, dice así. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿De qué habla? De su venida, ¿verdad? No de la iglesia, y menos del arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24:45-47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al que puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Un Señor que se va, dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla, hermanos, ¿de qué? Del reino, en la venida de Cristo, cuando su Señor dice, cuando el Señor venga, cuando su Señor venga. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vean, nuestro Señor Jesucristo viene a establecer un reino terrenal. Y va a poner, ¿qué? Administradores. Estas 3 parábolas, hermanos, me habla de administradores, de siervos fiel y prudente. Y si se fijan, la parábola de las vírgenes habla también de unas prudentes, otras imprudentes. Dice, mas las prudentes tomaron aceites y las insensatas, entonces habla de siervos buenos, siervos malos, siervos que sí trabajan, siervos que no trabajan, siervos prudentes, siervos insensatos. Las 3 parábolas me hablan de lo mismo, pero vamos a seguir poniendo. Entonces, cuando el Señor venga y establezca su reino, dice aquí la Escritura, que va a poner, ¿qué? Administradores. Administradores. Pero aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear, dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Siervos, administradores. Dice, al lloro y al crujir de dientes. Se refiere a los que son expulsados fuera del reino. Habla de una de las palabras, la primera habla de un siervo, de un administrador fiel y prudente. Otro que no es prudente. En esa época, hermanos, se está refiriendo al administrador. Lo pondrá
sobre todos sus bienes. Y así pasa, ¿verdad? También en la parábola de los talentos. Y aquí también están esperando vírgenes que son prudentes o que son insensatas. ¿Quién es el administrador de Dios en esa época? Israel. Israel. ¿Y quién será en la época de la tribulación? Israel. Porque va a seguir el gobierno humano durante la tribulación. Pero una vez que termine la tribulación, va a haber un proceso, ¿verdad, hermanos? Donde Cristo Jesús baja a la tierra y impone su reino milenial. Las 70 semanas, hermanos, que estaban determinadas en el trato de Dios con Israel, hasta su restauración, eran 70 semanas, precisamente. ¿Cuántas han ocurrido? 69. ¿Y las 70 cuándo es? 7 años en la tribulación. Ahí se cumplen las 70 semanas de Daniel. Así que cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, Dios vuelve su trato con Israel para cumplir esas 70 semanas que estaba determinada. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Así que cuando la iglesia sea arrebatada, inicia esta semana que falta. Así que cuando Jesús venga en su segunda venida, hermanos, le va a pedir cuentas ¿a quién? A su administrador, a Israel. De eso están hablando estas parábolas. Le va a pedir cuentas a su administrador. ¿Quién? Israel. Así que Israel, de acuerdo a esta parábola, debe de ser hallada fiel, como siervo fiel, cumpliendo los mandatos que se le han dado para la semana 70. Fíjense en lo que dice la escritura. ¿Qué pasa si no? Pues simplemente dice, afuera, ¿verdad? Ahí será el lloro y crujir de dientes. No va a permitir Jesús que entren al reino de nuestro Señor Jesucristo. Si no van a hacer ¿qué? Sacados afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y muchos pastores van a enseñar que aquí está hablando del infierno el Señor. Y eso no, la Biblia no habla de eso. No está hablando de eso. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y les abruma mucho conocimiento, pero eso no es correcto. No es así. Ahora, vamos a entrar a tema entonces. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y dice, ¿verdad? Ahí está, esposo. ¿Quién es? Cristo. Entonces las vírgenes, ¿quiénes son? La iglesia, la esposa. No es así, hermanos. Es una simple boda. Es una simple boda israelí. Ahorita vamos a seguir avanzando. Jesús todavía sigue respondiendo aquí. Sí, porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero no termina, sino Mateo 25 dice, entonces, o sea, después de todo lo que explicó, dice, el reino de los cielos, bueno, se refiere a ¿cuál reino? Al milenio, cuando Él establezca su reino milenial, se refiere al milenio. El reino de Dios, hermanos, quiero también enfatizar esto, el reino de Dios es todo. Es el universo, la tierra, todo, planetas, todo. El reino de Dios. Pero aquí se refiere al reino terrenal, al reino mesiánico, al reino milenial, en el que Jesucristo de las nubes va a bajar, va a imponer su reino. ¿Y cuánto va a durar ese reino, hermanos? Dice la Escritura, 1000 años. A eso se está refiriendo. Entonces, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 25:2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Vean, vamos a ver esto. 24:46. Dice así la bendita palabra. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado ¿quién? Aquel siervo al cual cuando su Señor le halle haciendo así. Es un siervo, hermanos, ¿qué? Prudente. Un siervo fiel, un siervo que está trabajando. Cuando leímos esta parábola de Mateo 24, 44 al 51,
y de las 10 vírgenes y la de los talentos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla de lo mismo, habla en relación al reino de los cielos, al reino milenial, o sea, un siervo fiel y prudente, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Un siervo fiel y prudente, pero también un siervo malo e insensato, o sea, dice ahí en la lectura, su corazón, mi Señor dice, tarda en venir. Uno es prudente, otro insensato, o sea, malos, malo. Pero ambos son ¿qué? Ambos son siervos. ¿Qué es esto? ¿Qué indica? Voy a 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Igual que Mateo 24:47, si se fijan. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí estoy en la parábola de los talentos, ¿verdad? Hay que, hay que ver estas parábolas, hermanos, en su conjunto, las tres, porque las tres hablan de lo mismo. Las parábolas, hermanos, es un juicio del Señor que hay que atender en su conjunto, no individual. Y máxime estas tres, hermanos, que están establecidas aquí en Mateo 24 y 25. Y insisto, no es para la iglesia, es para el pueblo de Dios. Un siervo fiel y prudente, un siervo que sí trabaja. Y dije, cuando venga el Señor y establezca su reino, va a imponer ¿qué? Administradores. ¿Quién dije que es el administrador? El siervo de Dios, Israel, los judíos. Dice, no por ser Israel, es lo que me está diciendo, que no por ser israelita ya eres salvo automáticamente. Sí, porque muchos lo establecen como al lloro y crujir de dientes al infierno. Esto no es así, ¿eh? O sea, me está diciendo, Jesús viene a restaurar Israel, pero va a entrar no por ser judío, no por ser israelita, sino que va a entrar porque es prudente, porque obedece, porque sí cree, porque tiene fe. A eso se refiere las tres parábolas. El siervo fiel y prudente cree, obedece. A eso se está refiriendo, hermanos, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y esta porción de Biblia que nos está hablando aquí de las tres parábolas que estoy estableciendo. A un siervo que sí va a trabajar, que es prudente, que obedece, que cree, que tiene fe. A eso se está refiriendo. El que ordena quién es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios, a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 5:20, vean lo que dice aquí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren a qué se refiere esto, hermanos. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor, ¿a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Dice que aunque sea judío, tiene que establecer una justicia mayor. Dice, no porque seas israelita, no porque seas judío, no porque seas el pueblo escogido de Dios, eres salvo. Dice, tienes que establecer una justicia mayor. ¿Cuál es esa justicia mayor, hermanos? Dice, y Jesús estaba refiriendo, ¿verdad? Dice, ¿a la justicia de quién? Escribas y fariseos. ¿A cuál justicia mayor se está refiriendo? Dice, si tienen la justicia de escribas y fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no es mayor esa justicia. Esa justicia, hermanos, no se equipara ni tantito a la justicia de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa justicia mayor? La justicia en Cristo Jesús. O sea, si no aceptan a Cristo, dice que no va a entrar al reino de Dios, aunque sea un pueblo escogido, ¿verdad? Aunque Jesús venga y viene a restaurar a Israel. Acordémonos, hermanos, de la parábola de la boda.
Mateo 22, 11, 12, 13 y 14. Vamos a leerla. Justicia mayor. 22, del 11 al 14. Justicia mayor. Tiene que ser mayor que esa justicia mayor que de la de los escribas y fariseos. Esa justicia mayor, ¿quién es? Jesús. Cristo Jesús. Ahora fíjate lo que dice aquí. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y ahí están los pastores, ¿verdad? Échale al infierno. No está hablando de eso, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? Jesús dice que si no tienen la justicia de Cristo, la justicia mayor, como su vestimenta, como su fundamento, como su revestimiento, dice, no va a entrar al reino de los cielos. Dice, no fallado con vestido de boda. ¿A qué se refiere? A esa justicia mayor, a ese revestimiento, a ese fundamento, a esa vestimenta de santidad, que es Cristo Jesús en ti. A eso se está refiriendo. O sea, ¿cómo eres acepto al Señor? Hay otra historia por ahí, ¿verdad, hermanos? Que dice que no quiere ni mirar al cielo, ¿verdad? Dice, hazme apto, hazme acepto a ti. Esto es estando revestido con la justicia de Cristo Jesús. De esa manera, soy acepto ¿a quién? Al Señor. Entonces, siguiendo, insensatos, ¿quiénes son? Judíos que no han tenido, híjole, hermanos, traten de escucharme con mucha calma esto. ¿Quiénes son los insensatos? Estoy diciendo que se está refiriendo al pueblo de Israel, a los judíos, no a la iglesia. Y no está hablando de arrojarlos a las tinieblas, porque donde no está Dios, hay tinieblas. Y no está hablando precisamente del infierno. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, sin Jesús, sin Dios, estamos perdidos. ¿Qué más tiniebla puede ver que estar sin el Señor? ¿Qué más lloro, qué más dolor puede ver si estamos sin el Señor? Dice, serán arrojados al lloro y crujir de dientes. O sea, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿A qué se refiere cuando dice insensatos la palabra? Judíos han tenido el afecto de Dios, hermanos. Han tenido la gracia. Han tenido la administración del reino. Han tenido los pactos. Han tenido las promesas. La escritura. Han tenido el culto. Han tenido todo. Pero son infieles a su llamado, infieles a su administración. No se han vestido de una justicia mayor, no se han vestido con la justicia en Cristo Jesús. Esos serán echados fuera del reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. No van a entrar, no van a poder entrar. ¿De quién estoy hablando, hermanos? Del pueblo judío, del pueblo Israel, del pueblo escogido por Dios, por su infidelidad. Y no es precisamente por no haber creído en Él, sino, como dije, ¿verdad? Han tenido el afecto, han tenido la gracia, la administración, los pactos, las promesas, los cultos, la escritura. Han tenido todo, han tenido un llamado, pero han sido infieles a su llamado y a su administración. Y el Señor, pues los va a echar afuera, no los va a dejar entrar. No van a entrar por su infidelidad. Han desobedecido. No podrán entrar al reino. Hay el siervo fiel, el siervo infiel, el siervo prudente y el siervo ¿qué? Insensato. A eso se está refiriendo la Escritura en esta porción de Biblia. Han sido insensatos a su llamado, a su administración, porque han tenido todo. Líderes religiosos, incrédulos, impíos rechazaron a Jesús
Y esto lo deja ver Jesús en Mateo 23, ¿verdad, hermanos? Esto lo denuncia Jesús mismo. Y les hace ver que abusan de la autoridad de su poder, ¿verdad? Aunque son, ¿qué? Mayordomos en realidad. Mateo 25. Entonces, en las tres parábolas, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de lo mismo. Unas son prudentes, otras son, ¿qué? Insensatas. Esto es fácil de explicar, ¿verdad? Según la época. Habla de una boda y la novia. La novia, hermanos, se habla de una boda israelí, una boda hebrea. Dice, tienen 10 damas que la acompañaban y que la atendían. Pero dice aquí que son, ¿qué? Vírgenes. Ahora, al igual el novio también tiene personas que lo acompañan. Yo no sé cuántas eran, hermanos, porque aquí habla de 10 vírgenes. Aquí igual pueden ser 10 acompañantes del novio. 2, 5. Eso no hay un número específico en la Biblia. No me aclara. Sin embargo, aquí me dice que son 10 vírgenes. Entonces, aunque ellos, obviamente, hay que tener la boda, ¿verdad? El haberse casado, esto ya había tenido lugar un año antes. Esa era la costumbre en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, el novio, hermanos, tenía que regresar al año. ¿Pero por qué? ¿Por qué un año? Porque él debía de construir una casa. Una casa en ese término, en ese año. Entonces, cuando llegaba el día de las bodas, él tenía que ir por su esposa, concluido el año, iba por la novia y la llevaba a la casa ya construida. Así era esta cultura, así se celebraba en este tiempo este tipo de cuestiones, en este caso esta boda. Cuando llegaba el novio, hermanos, él iba anunciando su venida. Entonces las 10 vírgenes, las vírgenes lo recibían y lo atendían y preparaban a la novia. ¿Para qué? Para su encuentro. Ahora, errores, ¿verdad? Que aquí han sacado, hermanos, porque todo le han sacado símbolo. El esposo, dicen, es Cristo Jesús. La novia, pues es la iglesia. La lámpara, es la palabra. El aceite, dice, es que el Espíritu Santo. Y vean lo que dice aquí. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ya y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué? Aceite. El aceite no se compra, hermanos. Al símbolo como lo maneja, ¿no?, la iglesia, ¿verdad? Que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu no se compra. Entonces, esto, hermanos, me está hablando del arrebatamiento. De ninguna manera, hermanos. Es una total equivocación. Dice el Señor, ¿cómo es el reino de los cielos? Como una boda, lámpara, la palabra, dice. Se durmieron, dice 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, dice, y se durmieron. Y dice la iglesia, ¿verdad? Los diferentes pastores, dice, una iglesia que no trabaja, está dormida, no hace nada, no hace lo que tiene que hacer. No está hablando de la iglesia, hermanos, ni está hablando del arrebatamiento, ni está hablando del trabajo ese espiritual que a veces los pastores imponen, ¿verdad?, a estas novias al decir que son las iglesias, o es la iglesia. Entonces, el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Entonces, si ven, hay 3 parábolas, en ellas se habla de mayordomos, ¿de qué? De siervos fieles, prudentes, que trabajan y que no trabajan. Unos que son prudentes, otros que son, ¿qué? Insensatos. Parábola 1 me habla del mayordomo. La parábola 2 me habla de las 10 vírgenes. Y la parábola 3 nos habla de la parábola de los talentos. Entonces, Mateo 25:31 dice aquí la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando cuando baja Jesús a la tierra a imponer su reino milenial. Entonces, viene toda una explicación aquí, hermanos, de cómo va a suceder todo esto. 25:3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y así viene la explicación de toda la parábola. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad porque no sabéis el día ni la hora ni el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, no es la iglesia, ¿verdad? No es para la iglesia. Dice 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Mateo 7, 22, 23. Miren lo que dice aquí. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice Juan 10, 27 y 28, hermanos. ¿Qué versículo tan hermoso, hermanos? El que vamos a leer ahorita. Dice, Él es el pastor, Él es el buen pastor. Dice, y mis ovejas oyen mi voz. Dice, mas si mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy mi vida, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, hermanos, una oveja, el Señor la conoce. Y la oveja oye la voz de su pastor. Jesús te conoce, te cuida, te llama por tu nombre, te ama y nos cuida en sus brazos, hermanos. Y ya estamos sentados con Cristo, ¿verdad? En los lugares celestiales, lo dice la palabra. Pero a estas personas vírgenes dice, no las conozco. O sea que no son creyentes, hermanos. No son ovejas y menos son iglesia. Y estoy duro y dale, ¿verdad? No es para la iglesia esta parábola. No habla de la iglesia. No habla de la iglesia. Y cuando dice, no los conozco, no son creyentes. Simplemente no son creyentes. Y muchos, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, profesan, ¿verdad? Piedad. Profesan una vida piadosa, pero son unos monstruos terribles, ¿verdad, hermanos? Que no pierden oportunidad de provocar cizaña, ¿verdad? De provocar problemas, de provocar contiendas dentro de la iglesia. No son ovejas. Las ovejas oyen la voz y lo siguen. Estas no son ni siquiera, hermanos, iglesia. No son creyentes. Menos son, ¿qué? Ovejas. Son Israel, pueblo de Dios. Que tras tener, ¿verdad?, la administración de Dios, no han sido mayordomos, no han sido buenos siervos. ¿Siervos qué? Prudentes. No tienen fe y menos se han revestido de la justicia mayor, de la justicia en Cristo Jesús. Y no van a entrar al reino de los cielos. 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, como dije, el Hijo del Hombre, título para nuestro Señor Jesucristo, para cuando baja y impone su reino milenial. Entonces, velad, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que estemos, que tienen que estar al pendiente, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesucristo, los tiene que hallar, ¿qué? Fieles, prudentes, creyentes, trabajando. Aquí habla de ¿qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parábola, hermanos, no habla de la iglesia, ¿verdad? No habla de la iglesia. ¿Habla de qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dice 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué? Sus bienes. 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor. Puedo leerles toda la parábola, pero ya ustedes la pueden leer con calma. La parábola de los talentos, 25:14 al 30. Pero vean qué dice el 19. ¿Quién dije que era el administrador de Dios en ese momento? El pueblo de Israel. ¿Y quién lo será después? Lo dije, ¿no? El pueblo de Israel. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hace cuentas, ¿verdad? Hace cuentas. Esta es la parábola, hermanos, de las 10 vírgenes. Nada más enfatizo, talentos no se trata de dones espirituales. Eso en otra predicación que tengo lo pueden buscar también en el YouTube. La parábola de los talentos es dinero, no es dones espirituales, no es para la iglesia. 24 y 25, hermanos, no habla a la iglesia, no es para la iglesia. No está hablando de arrebatamiento, no está hablando de que uno será dejado y otro será... mira, el esposo es Cristo Jesús, la iglesia son las vírgenes. No es así, hermanos. Y el simbolismo del Espíritu Santo está mal empleado aquí, hermanos, porque el Espíritu Santo no se compra. No se compra. Y yo sé, ¿verdad?, que algunos van a decir, es un intercambio. O sea, es un cambio por cosas espirituales, por cosas mejores, por cosas buenas. No es así. O sea, no está hablando de eso nuestro Señor Jesucristo. Está hablando a su siervo, el pueblo de Dios, y le está previniendo, ¿verdad? Tienes que estar velando. Porque el día y la hora no la sé. Pero dice, voy a venir y en ese momento te he de hallar haciendo así. Hermanos, esta es la parábola de las 10 vírgenes. Gracias, hermanos. Y bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú a través de tu bendita palabra, Señor, nos iluminas el entendimiento, Señor, para el conocimiento de la gloria de Dios. Tú nos revelas a Dios, Señor, y nos hablas de ese plan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nos hablas, bendito Padre, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos aclaras perfectamente, hermano, Padre de los cielos, que ha de ocurrir esa segunda venida y que es al pueblo judío que le estás pidiendo, ¿verdad?, que tiene que estar velando, que tiene que estar prudente, que tiene que estar trabajando, creyente, en fe. Padre de los cielos, gracias, Señor, por tu palabra bella y hermosa, por tu enseñanza, por tu gran sabiduría, Padre bendito de la gloria. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén.